El testimonio de varias mujeres frustra el nombramiento de otro hombre de confianza de Pedro Sánchez. El partido se compromete a investigar. 5 meses después, las denuncias desaparecen del sistema. El hombre de confianza no. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Paco Salazar y las mujeres. El PSOE da error. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. En el último año, las peores noticias, las peores pesadillas para el gobierno, para el PSOE, están protagonizadas por los llamados hombres de confianza. Lo que es llamativo es que son casos en cadena, un bucle. Por cada hombre de confianza caído ha surgido otro que ha terminado cayendo después. Ábalos fue secretario de organización hasta que cayó en desgracia. Le sustituyó Santos Cerdán, que meses después fue fulminado. A Santos Cerdán le iba a sustituir en el poder orgánico del PSOE otro hombre no muy conocido, pero sin duda de confianza. Paco Salazar. Yo soy profesional de eso, quiero decir, mi formación es la ciencia política y las encuestas en realidad definen un momento. En plena crisis Cerdán, Paco Salazar iba a ser ascendido a la cúpula del partido, no como secretario de organización, sino como adjunto a la secretaria de organización. Era el momento de una mujer, Rebeca Torró, porque... Para los y las socialistas ser feminista no es un acto de postureo, que se satisfaga acudiendo a las manifestaciones del 8M o poniéndose el lazo violeta en la solapa. Fue entonces cuando varias compañeras de partido y de trabajo denunciaron en el diario.es comportamientos machistas graves de Paco Salazar. Y así perdió la confianza el hombre de confianza que iba a sustituir al anterior hombre de confianza que había sustituido al anterior hombre de confianza. A Salazar se le puso en marcha una investigación interna basada en 2 denuncias formales. O eso pensamos en aquel momento. 5 meses después, la historia que podemos contar es otra pesadilla para el PSOE y para la confianza de sus militantes. Para contar esta historia voy a saludar a Esther Palomera. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? Y a José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi. ¿Qué tal, Juanlo? Muy buenas. Palomera y Monrosi son mis compañeros del diario.es que han investigado sobre Paco Salazar, han investigado esos testimonios de mujeres que le han señalado por su comportamiento machista. Esther Salazar es un gran conocido para quien viva dentro o cerca del PSOE, pero un gran desconocido para el público en general, así que vamos a empezar por ahí. ¿Quién ha sido Paco Salazar para el PSOE y para Pedro Sánchez? Pues Paco Salazar era un estrechísimo colaborador del presidente del gobierno, tanto en el Palacio de la Moncloa como en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. En Moncloa, dentro del gabinete del presidente, se dedicaba fundamentalmente a hacer análisis electorales y estrategia, trabajo que repetía en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. La relación entre ambos empieza mucho antes de que el presidente del gobierno llegue a la Moncloa. Empieza con aquellas primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez recorre España contando a los militantes cuál es su proyecto y con el que intenta revalidar la Secretaría General del Partido Socialista. Fruto de esa confianza, lo decíamos antes, cuando este verano estalla el caso Santos Cerdán, Pedro Sánchez pone en marcha una renovación en la Secretaría de Organización con Rebeca Torró como responsable máxima, pero le da más peso a Paco Salazar. Y ahí, con todo lo acumulado además que había en el ambiente, ¿no?, sobre Koldo, sobre Ábalos, hay mujeres que dicen basta y denuncian. ¿Qué publicamos exactamente, Esther? Bueno, en aquel momento hubo al menos 3 mujeres que habían trabajado con Paco Salazar, 2 de ellas en el ámbito del gobierno y una durante aquellas primarias del año 2017, que se pusieron en contacto con el diario.es para relatar cuál era el ambiente de trabajo al que sometía Salazar a sus colaboradoras y cuáles eran esos comportamientos inadecuados que ellas consideraban no solamente abuso de poder, sino también acoso sexual. Por ejemplo, las proponía trabajar hasta altas horas de la madrugada, las invitaba a quedarse a dormir en su casa, comentarios absolutamente machistas. Y bueno, aquella historia lo que hizo fue que la noche previa al que iba a ser el nombramiento de Paco Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, pues aquel nombramiento saltara por los aires. Saltara por los aires porque aunque el presidente del gobierno tenía dudas sobre la veracidad de los testimonios de aquellas mujeres,
Bien es cierto que hubo mujeres que pertenecen al ámbito del poder orgánico del Partido Socialista que le mostraron incluso al presidente del gobierno otros mensajes que les habían llegado a ellas y que certificaban que todo lo que estaba contando el diario.es se correspondía con la realidad más absoluta. Monrosi, ¿cómo se digiere esa noticia en aquel momento dentro del PSOE? Pues políticamente en su momento es un terremoto, porque efectivamente se produce justo el mismo día que se va a celebrar un comité federal para renovar la dirección del Partido Socialista después del escándalo de Santo Cerdán. Y la decisión de Pedro Sánchez fue empoderar a Paco Salazar al frente de un equipo amplio, de una secretaría de organización un poco más diversificada, pero en el que el poder político lo iba a tener él. Y entonces, por tanto, cuando publicamos informaciones de varias mujeres militantes del Partido Socialista que nos acreditaban haber estado expuestas a comportamientos susceptibles de ser acoso sexual bajo las órdenes de Paco Salazar, pues aquello tiene mucha repercusión política, pero es verdad que hay mucha gente en el Partido Socialista, y yo creo que eso explica también lo que está pasando ahora. Hay mucha gente en el Partido Socialista al más alto nivel y mucha gente en la Moncloa que no cree, que decide no creer a las mujeres que dan su testimonio en el diario.es, y lo que hacen es proteger a Paco Salazar a pesar de que ese mismo día sale tanto de la Ejecutiva como de la Moncloa. Y Esther, el siguiente paso es quizá el más relevante en esta historia de hoy, porque hay dos mujeres que cuando ven que hay varios testimonios en la misma línea, deciden señalar a Salazar a través de un mecanismo formal de denuncia interna del PSOE. Es muy importante, Juan Luis, recordar antes de esto que el mismo día que el nombramiento de Salazar salta por los aires, el secretario general del Partido Socialista hace una intervención ante el Comité Federal del Partido Socialista en el que invita a las mujeres a denunciar a quienes tienen este tipo de comportamientos y promete protección para ellas. Y un sistema interno de denuncias que asegura el anonimato de los y de las denunciantes. Y, por cierto, cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. Que las vamos a proteger. Esa misma noche, el Partido Socialista habilita un canal antiacoso interno en su página web en el que aseguran que se garantizará el anonimato de las denunciantes. Y efectivamente, al día siguiente, creo recordar que es una de ellas y unos días después la segunda, presentan denuncias formales. Estas mujeres no son las mismas que se pusieron en contacto con nosotros en el mes de julio, sino que eran otras mujeres diferentes. Presentaron su denuncia en el canal, como establecía el protocolo y como les indicaba la página web del Partido Socialista, y durante meses no volvieron a saber nada de la denuncia, aunque el protocolo establece en su régimen interno que en todo momento la organización se tendrá que poner en contacto con ellas, además de preservar su anonimato y darles cuenta del desarrollo de la investigación. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al ver publicada una fotografía de la ministra portavoz Pilar Alegría hace unas semanas con el propio Francisco Salazar cenando en un restaurante madrileño, se interesan nuevamente por su denuncia, introducen su clave y su contraseña en ese canal interno y, sorprendentemente, el sistema les dice que no existe esa denuncia. Te atreves a denunciar, a poner por escrito cosas muy duras que has vivido y confías ese testimonio a tu empresa, bueno, a tu partido, que es más que solo una empresa. Pasan 5 meses sin saber nada y cuando vas a consultar cómo va ese trámite, el trámite ha desaparecido. Esto, Monrosi, ¿qué explicación tiene? Porque es que tenemos las capturas de pantalla y son muy claras, donde antes había un trámite de denuncia en la web, aparecían mensajes de su comunicación se ha registrado, constaban algunas fechas de, bueno, en fin, la primera activación del trámite. De pronto, ahí lo que aparece es un símbolo de error y un mensaje clarísimo de no ha presentado ninguna comunicación. El sistema le reporta que nunca jamás han mandado o han registrado una comunicación o una denuncia en el canal interno del Partido Socialista. Y esta pregunta que tú me haces es la que le trasladamos directamente a la dirección del Partido Socialista. ¿Qué ha pasado con las denuncias? ¿Por qué se han borrado?
Nos dicen que no es exactamente un borrado, que no es exactamente una desaparición, después de cambiar versiones varias veces, y que si el sistema las hace desaparecer, entre comillas, pues simplemente por la seguridad de las denunciantes, para protegerlas de un posible hackeo de la web. Y la siguiente pregunta es, ya, pero ¿y durante 5 meses por qué no se ha dado respuesta a las militantes del Partido Socialista que han hecho lo que le habéis dicho, que han usado los canales internos para trasladar denuncias sobre acoso sexual de un superior al más alto nivel, en presidencia del gobierno, uno de los asesores del presidente del gobierno? Y ahí lo único que admiten es falta de diligencia. Yo creo que la respuesta a tu pregunta no es otra, salvo que el Partido Socialista se curre mucho las explicaciones que a nosotros desde luego no nos han dado. La respuesta no es otra, que es que, bueno, pues han alterado la investigación interna para proteger a Paco Salazar. Esas denuncias desaparecieron del sistema interno del Partido Socialista, quedaron enterradas en la papelera de reciclaje del PSOE, pero la experiencia de esas mujeres y su testimonio no desaparece, porque, Monrosi, hemos hablado con ellas. ¿Y qué dicen? ¿Qué decían esas denuncias ahora desaparecidas? En 5 meses el Partido Socialista no ha hecho nada con esas denuncias. Y nosotros, que hemos leído esas denuncias, te podemos asegurar que al Partido Socialista no 5 meses. En 5 minutos les hubiese bastado, si se hubiesen puesto en contacto con las mujeres del Partido Socialista que les estaban pidiendo ayuda, 5 minutos les hubiesen sobrado para comprobar que esas denuncias están absolutamente acreditadas, que son absolutamente verosímiles y que son de una gravedad absoluta. Te voy a contar un detalle que también reflejamos en la información, que acredita hasta qué punto se vivía una especie de psicosis en el equipo de Paco Salazar. Una de las denunciantes decidió salir de Madrid, donde vive, y cambiar de provincia y pedir un ordenador prestado para presentar su denuncia en el canal interno del Partido Socialista para no dejar un rastro informático. Cuentan situaciones humillantes y degradantes de todo tipo. Cuentan un lenguaje hipersexualizado desde primera hora de la jornada laboral hasta la última. Cuentan que en privado sobrepasaba todo tipo de límites, haciendo comentarios sobre la ropa, sobre el físico de sus subordinadas. Cuentan que incluso cuando llegaba un miembro ajeno al equipo a visitar al despacho a Paco Salazar, en algunas ocasiones hacía exhibirse a alguna de sus empleadas, de sus subordinadas, delante de la persona que venía a visitar a Paco Salazar para que contemplasen su físico. Cuentan que las hacía agacharse en el suelo para que demostrase su flexibilidad. Cuentan que les pedía enseñarle, por ejemplo, el escote, o que le hacía comentarios sobre cómo quedaba el pantalón y el buen culo que le hacían, que simulaba felaciones, que cuando salía del baño salía con el pantalón bajado y se subía la bragueta a la altura de la cara de sus subordinadas. Las 2 denunciantes con las que nosotros hemos podido contactar recuerdan, yo diría que bastante traumatizadas, esa etapa profesional de su vida, que para ella fue muy importante porque, bueno, fue un trabajo al máximo nivel en presidencia del gobierno para personas muy formadas pero muy jóvenes, que eran su primer empleo en muchos casos, y cuando echan la vista atrás y recuerdan esa etapa, pues nos admiten, alguna de ellas entre lágrimas, bueno, pues que esa etapa de su vida, por culpa de Paco Salazar y del comportamiento que tenía hacia ella, les ha dejado una huella muy dolorosa. Esther, hemos publicado también que dentro del PSOE había quien hablaba de las chicas de Paco, como un chascarrillo para definir a su grupo de trabajo, ¿no? Como una broma. Pero ya el comentario denota un problema, una manera de trabajar disfuncional. ¿Se hizo la vista gorda en el partido? Pues mira, por las conversaciones que hemos tenido con varios dirigentes, con innumerosos dirigentes del Partido Socialista, de los que trabajaban cerca de Paco Salazar y de los que no estaban tan cerca, efectivamente ya la denominación de las chicas de Paco llamaba la atención. Pero hay una parte de dirigentes del Partido Socialista que considera que esto, bueno, pues que no es acoso, que es un comportamiento típico de un señor de los años 70 que tiene algunos tics de actitudes que hoy, en el año 2025, son absolutamente inconcebibles y que, bueno, que no era para tanto.
Otros que han preferido mirar para otro lado, claramente. Y otros, fundamentalmente otras, que están absolutamente escandalizadas de que actitudes así se hayan podido desarrollar en el despacho de al lado del presidente del gobierno por alguien muy cercano a Pedro Sánchez. Y hay una guinda a todo esto que contáis que tiene que ver precisamente con estos meses de inacción, desde que Salazar parece fulminado hasta que sabemos que sus denuncias han desaparecido del sistema del canal interno. Esther, ¿qué ha sido de Salazar durante estos meses en los que, bueno, la mayoría de nosotros pensábamos que había sido cancelado, que había sido denostado, inhabilitado? ¿Ha sido así? No. Lo que se ha hecho en todos estos meses es intentar rehabilitar a Paco Salazar por la puerta de atrás. Es decir, no contratar ningún servicio con él, pero sí nos consta que tiene asesorías extraoficiales con el gobierno, incluso con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su calidad de primer secretario del PSC. Es decir, no le asesora como presidente de la Generalitat, pero nos consta que ha hecho análisis para los socialistas catalanes. Lejos de no tener ninguna relación con él, ha habido dirigentes del Partido Socialista como Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, que ha sido sorprendida almorzando con él en un restaurante madrileño a plena luz del día. También nos han dicho que otros dirigentes del Partido Socialista mantienen un contacto más o menos continuo con él y que le siguen pidiendo algunos informes. Esto, por supuesto, oficialmente nos lo niegan, pero aunque nos lo nieguen, después del recorrido que ha tenido esta denuncia y de las múltiples versiones que nos han dado respecto al procedimiento que tendría que haber seguido el Partido Socialista, es poco creíble que se haya decidido cancelar a Paco Salazar dentro del Partido Socialista, sino todo lo contrario. Monrosi, terminamos. El PSOE, antes de que publicarais esta historia del error informático, decía que, bueno, que en realidad daba igual porque ya no se podía investigar a Salazar porque se había dado de baja del PSOE y al no ser militante, pues ya no se puede hacer nada contra él, que eso ya es cosa de la justicia. Bueno, ahora parece que sí, que 5 meses después han dicho que van a investigar igualmente. En todo caso, Monrosi, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, Paco Salazar, son casos muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común. Eran hombres de confianza para Pedro Sánchez. Ahí ha habido un problema. Ha habido un problema y muy gordo. Y muy gordo. El núcleo fundacional del sanchismo, ¿no?, el más cercano al presidente del gobierno desde sus inicios al frente de la Secretaría General, el listado hoy es aterrador. Yo creo que es evidente que ahí hay un problema muy grave. En todos los casos, las explicaciones que se dan desde la Moncloa o que ha dado el propio presidente del gobierno es que no tenía conocimiento de ninguno de los casos que se han producido en su entorno. Esto es algo que no podemos llegar a saber y que hay mucha gente que intenta contar lo contrario, pero desde luego de lo que sí es responsable directo es de haberle mantenido la confianza a todos y cada uno de ellos. Yo creo que mucho más tiempo de lo políticamente explicable. Esther Palomera, José Enrique Monrosi, muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Juan, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos, Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.